¿Alguno de ustedes, hermanos, es amante de este juego, el ajedrez? Algunos tal vez se mueven con mucha destreza en el juego y lo hacen muy bien. Otros tal vez nos gusta mucho, pero no somos muy buenos, ¿no? Yo recuerdo en el tiempo de cuando comenzó la pandemia, eh, los juegos de mesa se volvieron muy populares en las casas y aquí en nuestra casa el juego de ajedrez fue algo que por un buen tiempo, en esos meses de enclaustramiento, jugábamos cada noche. Y recuerdo que aunque a mí me encantaba, cada noche yo terminaba sin ganar una sola partida, ¿no? Y bueno, se cuenta de un juego, una final de ajedrez que se estaba realizando en un salón lleno, pero al mismo tiempo en silencio para dejar a los dos participantes pensar. Y bueno, lo que hacía interesante esa final de ajedrez era que los participantes eran el maestro contra su alumno prodigio. Y empezaron los dos a jugar, obviamente, de manera excepcional, maravillosa, a los ojos de todos los que estaban expectando semejante juego. Y uno esperaba verdaderamente lo que se estaba viviendo hasta ese momento, ¿verdad? Movidas que solamente conocedores saben hacer y formas de protegerse que solamente conocedores saben hacer. Pero en todo ese tiempo en donde empezaron a mostrar sus habilidades, tanto el maestro como el alumno prodigio, todos quedaron en shock cuando el maestro movió su reina, que los que saben, la reina es la ficha, podría decirse, más poderosa del tablero, que tiene más movimientos que cualquiera de las demás fichas. Bueno, el maestro movió su reina a un lugar en donde era evidente que en la siguiente movida el alumno la iba a tumbar, la iba a sacar del tablero. Cuando el maestro hizo esa movida, todos quedaron asombrados. ¿Qué? ¿El maestro está perdiendo a su reina? Entonces nadie podía entender lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, mientras el murmullo silencioso se escuchaba por la sala, se puede divisar el rostro orgulloso y decepcionado a la vez del alumno, que sabía la equivocación tremenda que había hecho su maestro. Así que tumba a la reina y él estaba ya con augurios de victoria. Voy a ganar el juego, voy a ganar a mi maestro. ¡Qué pena! Pero, como dice el dicho, ¿no? Tarde o temprano el alumno supera al maestro. Eso ya estaba en la mente del alumno. Pero el maestro, tras perder su reina, continuó moviendo sus piezas y jugada tras jugada, todos empezaron a darse cuenta que el aparente error terrible de haber perdido a su reina era en realidad una trampa cuidadosamente pensada que en unos cuantos movimientos más llevó al maestro a mencionar las palabras que a ninguno en la sala y mucho menos al alumno se le ocurrió que el maestro iba a pronunciar. Jaque mate. Jaque mate. El maestro ganó la partida. Esa aparente equivocación fue al final lo que lo llevó a la victoria. Lo que parecía una derrota inminente por esa equivocación tremenda de perder su reina, fue más bien la clave para una victoria segura y calculada. Estimados hermanos, de la misma manera, muchas veces Dios mueve las piezas en la historia y a nuestro parecer es algo absurdo, es algo terrible, es una equivocación horrenda. Y a veces nos creemos como ese alumno prodigio que cree que ya ha superado al maestro. Y empezamos a decirle al Señor, Señor, qué terrible error estás cometiendo.
Señor, te has equivocado, ahora sí te pasaste, Señor. Esa es la situación de Habacuc. Habacuc empieza a quejarse ante Dios por la situación de pecado del pueblo de Judá. Y cuando Dios le responde cómo iba a juzgar, cuál era su movida para implementar disciplina a su pueblo, Habacuc, el alumno prodigio, se queja y empieza a dar indicios de que él considera que Dios se está equivocando. Pero hermanos, Dios es el maestro. Él es el soberano, Él es el sabio en el universo, el sapientísimo del universo. Él nunca pierde el control del tablero. Y sus movimientos santos siempre tienen un propósito que lo encaminan a una victoria segura y calculada. En la mañana de hoy, continuando con la serie que aquí en la Iglesia Sola Gracia estamos llevando de las predicaciones expositivas del libro de Habacuc, vamos a eh, tener un sermón titulado El conocimiento del Dios bíblico. El conocimiento del Dios bíblico. Y vamos a basarnos en la primera mitad del versículo 12 de Habacuc, capítulo 1. Versículo 12 de Habacuc, capítulo 1. Y esa primera mitad la voy a desglosar en tres encabezados. Número 1, la eternidad de Dios. Número 2, la santidad de Dios. Y por último, número 3, la fidelidad de Dios. Voy a dejar también entre paréntesis tal vez ahí una aclaración para que no se sorprendan si es que no llego a cumplir todos los puntos, los 3 puntos que les estoy diciendo. Y es que si siento que me estoy extendiendo mucho, lo voy a cortar tal vez en el punto en donde estemos, ¿no? Para no estar acelerando y perdiéndonos muchas cosas del tesoro que sale del estudio que el Señor, bueno, nos ha permitido preparar a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, hermanos, dicho eso, cerramos ese pequeño paréntesis y vamos a contextualizar, ¿no? Antes de empezar con nuestros puntos a tratar, nuestro pastor Ángel estaba un poco mencionando la situación en la que se encontraba el pueblo de Judá, ¿no? El pueblo de Judá estaba en pecado. La escritura menciona que en Judá no se vivía según la ley de Dios. Todos la incumplían, ¿no? No se hablaba con la verdad. Los más fuertes se aprovechaban de los más débiles. Había destrucción, había violencia, había pleito, había contienda por doquier. Así estaba Judá. El pueblo que se supone conocía a Dios. Así estaba el pueblo de Dios. Y bueno, en ese contexto es en donde Habacuc le pide a Dios justicia. Señor, ¿no ves el pecado? ¿No ves lo que está sucediendo en Judá? Haz justicia, Señor. Entonces Dios le responde desde el versículo 5 en adelante y le dice, sí, voy a hacer justicia. Pero la respuesta de Dios a su profeta no fue del gusto del profeta. Dios le dijo a Habacuc que iba a traer a una nación extranjera para hacer justicia en contra de su pueblo. Así que Dios le responde que iba a disciplinar a su pueblo trayendo de entre las naciones a una de las más sanguinarias y crueles naciones de ese tiempo, a saber, los caldeos, o como decía nuestro pastor Ángel, más conocidos como los babilonios. Los caldeos iban a ser el instrumento de juicio que Dios iba a utilizar para castigar el pecado de Judá. Algo que sucedió en el año 586 a.C. a manos del famosísimo emperador Nabucodonosor. Es en ese contexto, hermanos, en el que Habacuc, llegado ya a este capítulo 12, empieza nuevamente a protestar. Tenemos que recordar que el libro de Habacuc es una conversación, es un libro de los profetas muy diferente.
porque es una conversación al estilo de los salmos, en donde el profeta le habla a Dios y sorprendentemente vemos la respuesta de Dios al profeta. Y ahora vemos nuevamente al profeta refiriéndose otra vez hacia Dios. Y ahí entramos al versículo 12. Dice la palabra de Dios, Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Así entramos a nuestro primer punto en esta mañana, en donde vamos a hablar sobre la eternidad de Dios. Tenemos que entender que Habacuc, cuando empieza su protesta, o bueno, su segunda queja, ¿verdad? En este capítulo 1, sigue en ese sentimiento de expresar su dolor, de expresar que no entiende lo que Dios está haciendo. Pero aún así, Habacuc da a conocer cuánto él sabe de Dios. Habacuc era alguien que conocía a Dios. Y en esta mitad de versículo lo expresa muy bien. Primeramente nos da a conocer que Dios es eterno. Dice el texto, ¿verdad? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Hermanos, la eternidad es un atributo muy importante de Dios que nosotros no podemos pensar que salió de la mente humana, ¿no? Que algún ser humano fue un super genio que se inventó la eternidad. Y bueno, ¿cómo podemos decir eso? Bueno, porque no tenemos entre los seres humanos con quien compararnos y decir, ah, mira, ese es un ser eterno, ¿verdad? El ser humano no puede comprender la eternidad. Es algo que está fuera de nuestra lógica. Tenemos un concepto, pero no tenemos un entendimiento de la eternidad. El hombre mismo tiene un origen y tiene un final. La pregunta es, ¿y de dónde entonces salió el concepto de eternidad en la mente del hombre? Sucede lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de perfección. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, en una materia de humanidades, antropología, ¿no? Pero no era antropología cristiana, era antropología secular. Y recuerdo que ahí se hablaba mucho sobre de dónde tiene el ser humano la idea de un ser perfecto. Todas las tribus en el mundo tienen una deidad, ¿verdad? Podemos ver los egipcios haciendo sus pirámides, que eran tumbas para sus deidades, que eran los faraones, y tienen otras deidades que se encargaban del sol, la luna, la lluvia, la guerra. Tenemos a los griegos que igual eran expertos en inventarse deidades, incluso le hacían estatuas a los dioses no conocidos, como vemos en Hechos capítulo 17. El ser humano, como dice Juan Calvino, es el corazón del ser humano, es una fábrica de ídolos. Pero ¿cómo ese ser humano puede tener una percepción de un ser perfecto? El concepto, la idea de un ser perfecto. Y bueno, hermanos, aunque no podemos entender lo que es ya sea la eternidad o la perfección, porque nosotros en práctica verdaderamente no podemos decir, ah, yo entiendo la perfección porque yo soy perfecto. Nadie puede decir eso. Porque aunque suene cliché, y sí es una frase que muchos usan para justificar su pecado, no hay nadie que pueda decir que es perfecto en este mundo. No hay un ser humano perfecto en este mundo. Pero hermanos, la idea de eternidad que el hombre tiene, aunque no la comprende lógicamente, o la idea de perfección, están injertas en nuestra mente y corazón porque hemos sido creados a imagen y semejanza de aquel que es eterno y perfecto.
Y verdaderamente, nosotros tal vez estudiando los atributos de Dios, hemos estudiado, ¿verdad?, los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Los comunicables son aquellos que cuando Dios creó al ser humano, Él, como dice el término, ¿verdad?, le comunicó. Él soberanamente decidió darle la capacidad de poder expresar esos atributos a su criatura. De ahí viene, por ejemplo, que el hombre ama. Obviamente el hombre caído no ama como Dios ama. El hombre busca justicia. Obviamente el hombre caído busca justicia de manera errónea, equivocada, a veces con tintes de venganza más que justicia per se. Pero se dan cuenta cómo el hombre ha recibido de parte de Dios esos atributos comunicables, incluyendo la santidad, hermanos, que es algo que también vamos a mencionar más adelante si nos da el tiempo. El apóstol Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, Pedro está aclarando que el cristiano puede ser santo, es decir, puede ir caminando de manera progresiva en su vida de santificación, porque Dios es santo. Dios le ha dado al hombre regenerado por la fe en Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo, la capacidad de ir creciendo en santidad, porque Dios es santo. Pero nosotros no somos eternos. Hay atributos que Dios no decidió darle al hombre, ¿no? Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no somos omnipresentes. Nosotros no somos omniscientes. Y bueno, Dios nos creó. Somos seres con principio y con final. El único eterno es Dios. Nosotros somos seres temporales. Estamos siempre acostumbrados a medir las cosas, a medir el tiempo, ¿verdad? A medir nuestra existencia con el tiempo. Por eso cumplimos años, por eso celebramos aniversarios. Y bueno, normalmente a los esposos nos cuesta a veces recordar, ¿verdad?, los aniversarios, pero vamos celebrando y vamos acumulando y vamos midiendo el tiempo. Y hay matrimonios aquí que seguramente ya están por sus 10 años, 20 años, 40, 50 años de matrimonio y vamos midiendo el tiempo. Pero hermanos, Dios está fuera del tiempo. Ustedes conocen ese famoso texto bíblico, Génesis 1:1, como empieza la Biblia y dice, en el principio creó Dios, ¿no? En el principio creó Dios. El autor de Génesis, que es Moisés, el autor humano, guiado por el Espíritu Santo, da de entrada esa presuposición de que Dios ya era antes del principio. ¿Se dan cuenta? En el principio, Dios creó. Es decir, Dios ya estaba antes del principio. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él no tiene principio ni tiene final. A Dios nadie le creó. De hecho, hay un himno que en algún momento nos gustaría enseñarlo aquí en la iglesia, que en inglés, y creo que lo vamos a traducir también así en español, se llama Dios el increado, ¿no? Es decir, que a Dios nadie lo creó. Dios es la fuente de toda causa, utilizando tal vez términos filosóficos. La causa es el universo y la fuente es Dios. Es como, por ejemplo, ¿no?, si nosotros tratáramos de calentar agua y ponemos a encender y encendemos un fuego y ponemos encima la olla con el agua y de repente empieza a hervir el agua y a calentarse, ¿no? Y si fuera leche, se rebalsa esa olla, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, esa es la causa de una fuente de calor que está provocando eso, ¿no? La fuente es el fuego. Obviamente es un ejemplo, una ilustración imperfecta cuando tratamos de llevar a entender
a Dios como la fuente de todo, porque ese fuego seguro que tiene también una fuente, ¿no? Seguramente la fuente de ese fuego es el gas que sale ya sea de la tubería, si tienes, ¿no?, tu gas domiciliario, o tu garrafa, si es que no lo tienes, que es el caso mío, ¿no? Pero cuando vamos a hablar de Dios como la fuente, hermanos, Dios es el increado. Dios es el autónomo. A Dios nadie lo creó, a Dios nadie lo mueve, sino su propia voluntad. Y Él es el que trajo a existencia todas las cosas existentes. Él es la fuente, porque Él es el Dios eterno. Está muy ligada la eternidad de Dios con Dios como creador. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es eterno, Dios es el creador. Si a Dios antes alguien lo hubiera creado, es muy probable que, bueno, Dios no sería Dios y Dios no sería el creador, ¿no? Sería el que estaba antes de él. Pero la Escritura nos menciona a Dios como aquel que estuvo antes del principio. Génesis 1:1. En el principio, Dios. Tristemente, hoy en día hay personas que se jactan de ser conocedoras, estudiosos, filósofos, académicos, pero tristemente al estar muertos en sus delitos y pecados, están ciegos a la verdad. Y alegan que todo lo que nos rodea procede de la nada, ¿no? Todos los que tal vez hemos estudiado, ya sea en colegio o en la universidad, eh, antropología, ¿verdad? En donde se estudia también el origen del hombre, cómo vino el hombre, y te empiezan a hablar de la evolución y automáticamente yendo más atrás te llevan al famoso Big Bang, ¿no? La gran explosión que dio origen al universo, ¿no? Pero incluso los grandes científicos, los grandes filósofos no llegan a responder y qué fue lo que empezó aquella ebullición de gases o químicos que produjo la gran explosión, ¿no? Hermanos, hay, hay dos opciones que podemos analizar acá. O alguien siempre ha existido, el cual es la fuente de todas las cosas, y nosotros creemos bíblicamente que es Dios. O la otra opción es que la nada produjo algo. La nada produjo algo. Y eso es llegar a lo absurdo. La Escritura dice, hermanos, de ese tipo de personas que profesando ser sabios, se hicieron necios, que queriendo dejar a Dios fuera de la ecuación para darle una explicación a la causa, dejan fuera a la fuente. Aquellos que quieren dejar a Dios fuera de la ecuación, hermanos, caen en la incoherencia, caen en tratar de disfrazar su necedad como intelectualismo. Hay un famoso teólogo, filósofo del siglo XVIII, estadounidense, llamado Jonathan Edwards, ¿no? Y él tiene una frase bien jocosa y al mismo tiempo que te deja pensando sobre este tema de la nada, ¿no? Y él dice, por ejemplo, para imaginar la nada perfecta, uno tiene que imaginar lo mismo que las rocas dormidas sueñan para poder tener una idea completa de lo que es la nada. Lo que está diciendo Jonathan Edwards es, ¿en qué sueñan las piedras? ¿No? ¿Cuál es el sueño de una piedra? Y tu respuesta es, nada. Si las piedras no tienen vida, ¿no? La piedra es un objeto inerte, no tiene sueños. Bueno, eso es la nada, dice Jonathan Edwards, ¿no? Eso es la nada. Hermanos, la nada no puede producir algo. Si nosotros vemos el sol salir, el sol esconderse, la luna alumbrar en la noche, las estrellas cada noche vislumbrar, ¿verdad? Así como los foquitos de Navidad, ¿verdad?
es porque Dios es la fuente de todo. Aquel ser eterno que dio origen a todas las cosas, y no solamente eso, sino que también las sostiene. El universo es producto de un diseñador con voluntad y con perfecta sabiduría. El universo es producto de alguien que es poderoso para producir materia visible e invisible. La nada no puede ser fuente de ningún producto. ¿Por qué? Porque es nada, ¿no? Dios es, dice la Escritura. Así es como se presentó a Moisés y así es como le dijo que vaya a decirle al pueblo: ¿quién te manda? Dios es. Dios es. Esa es la eternidad de Dios. Ese es un nombre que denota claramente la eternidad de Dios. Dios es la fuente y el universo es su efecto. El universo es producto de Dios. Es el fruto de sus manos, como dice la Escritura, y se sostiene por la palabra de su poder. La Escritura dice en Colosenses 1:17, Él, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios no solamente es la fuente, sino que Él sostiene el universo. Él gobierna el universo. Nada se sale de su control. Salmos 92 dice, antes, y escuchen los términos en los que se va refiriendo el salmista sobre el Dios eterno, ¿no? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es antes de los montes, antes de la tierra, antes del mundo, antes del tiempo, ¿verdad? Del siglo y hasta el siglo. Dios es antes de todo. Isaías 57:15a dice, porque así dijo el alto y sublime, y escuchen esto, el que habita la eternidad. Dios habita la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, hermanos, estamos diciendo que Dios es sin principio y sin final. Él está fuera del tiempo creado. Y por tanto el tiempo no tiene efecto en Dios. De ahí también se desprende el hecho de que nosotros conocemos a un Dios, ¿verdad? Al Dios bíblico como el Dios inmutable, que no cambia. El tiempo no tiene efecto en Dios. Y Habacuc nos revela esto, el conocimiento que tiene de este Dios eterno en el versículo 12. ¿Se dan cuenta que Habacuc conocía de Dios? Él tenía conocimiento de Dios. Pero aquí tal vez podemos sacar una aplicación exhortativa, ¿no? Muchas veces podemos conocer a Dios teóricamente y saber, wow, mira, Dios es eterno, que significa que Él es la fuente de todo, que todas las cosas son causa de Él como la fuente, y empezamos a poder hablar en todos estos términos, pero se dan cuenta cómo Habacuc, con todo y su conocimiento, se encontraba en una tensión espiritual y empezaba a clamar a Dios en tono de queja. Oh, estimados hermanos, Habacuc era, como alguna vez analizábamos también, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, que tenía sus luchas, que tenía sus momentos de crisis, pero Dios es tan misericordioso. Imagínate, ese Dios eterno, infinito, es tan misericordioso que se preocupa por aquella criatura en crisis y Dios trabaja personalmente en ese corazón. Como vemos que Dios trabajó en el corazón de Habacuc, el cual termina clamando, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, yo voy a alabar a Jehová. Cuando leemos el libro de Habacuc, vemos que ese hombre en crisis
era un hombre en el cual Dios fue trabajando para que termine alabando a Dios, sin importar si la circunstancia a su alrededor cambió o no. Habacuc tenía la convicción al final de su libro de que iba a alabar, a servir, a adorar a este Dios eterno. Les entramos a nuestro punto número 2, la santidad de Dios. Habacuc nos expresa que Dios es eterno, pero también en este pasaje se nos menciona que Dios es santo. Dice Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Dios mío, santo mío. El profeta Isaías, en su visión del capítulo 6 de su libro, ve la adoración celestial, ¿verdad? Y escucha a dos querubines que estaban clamando el uno al otro. El texto, tal vez uno de los textos más conocidos de la Biblia, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Así cantaban los querubines. Toda la tierra está llena de su gloria. Es muy interesante, hermanos, que la adoración de los querubines en esta visión de Isaías se enfoca en proclamar la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y esa es una repetición que enfatiza el atributo de la santidad de Dios. Lo que está diciendo los querubines y luego es escrito por Isaías es que Dios es santísimo, santísimo, como no te lo puedes imaginar. Dios es santísimo. La pregunta es, ¿y qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos que Dios es santísimo? Bueno, en nuestra mente limitada y para poder entender lo que significa que Dios es santo, los teólogos han eh, dividido la santidad, dividido en el sentido de, para poder explicarlo, ¿verdad? Pero es algo que van junto, es un combo, pero en dos formas de entender la santidad. Número uno, la pureza moral de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que entender que estamos hablando de la pureza moral de Dios. La santidad significa que Él es completamente puro, justo en su ser, que Dios es sublime en su voluntad y en sus obras. Así es Dios, limpio, limpísimo. De hecho, nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres 1689, lo expresa de la siguiente manera en el capítulo 2, párrafo 2, al hablar de la santidad de Dios. Dice lo siguiente: Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Dios es santísimo en todo lo que hace. ¿Se dan cuenta el énfasis de los que redactaron la confesión de fe de que Dios es santo en sus obras? ¿No? Es que así se entiende la santidad de Dios en un primer lugar, ¿no? En su perfecta moral. Y hermanos, la santidad de Dios expresada por los autores o los redactores de la confesión de fe no es un invento humano, ¿no? Es algo que sale de las escrituras. La misma Biblia afirma sobre la pureza moral de Dios. En Habacuc, que es el texto que estamos leyendo, el versículo siguiente, versículo 13, Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, Dios no ve el pecado con agrado. ¿Por qué? Porque Él es santo, ¿no? Sus ojos son sublimes para ver la suciedad del pecado. Salmo 5:4, un texto también muy conocido, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dios no consiente el pecado, hermanos. Dios no socapa el pecado y Dios no habitará con aquel pecador no arrepentido. Primera Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz y las tinieblas.
El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra de forma magistral ese contraste que hay entre la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado. Así que la santidad de Dios tiene que ver con su pureza moral, pero también otra forma de complementar nuestro entendimiento de la santidad de Dios es que se refiere a que Dios es trascendente, ¿no? Trascendente. Eso quiere decir que Dios es distinto a todo lo creado, incluso distinto a la criatura hecha a su imagen y semejanza, que es el ser humano, ¿verdad? Dios es de una naturaleza distinta, infinita, eterna, como hablábamos en nuestro primer punto. El ser humano no. El ser humano ha sido creado, tuvo un principio y tiene un final, al menos ahora, ¿no? En la tierra, en este tiempo. El ser humano, si podríamos hablar, ¿verdad?, de cuál es su destino, no podríamos decir o usar el término eternidad, ¿no? Creo que el término más correcto es sempiterno. Tenemos un principio, pero como también la escritura nos aclara, nuestras almas son inmortales, ¿no? Son inmortales. Pero estimados hermanos, nosotros somos seres dependientes. Dios no lo es. Él es distinto. Por eso de ahí viene ese entendimiento de santidad como trascendente, porque Dios trasciende, es decir, está muy por encima de cualquier cosa que podemos ver en este universo. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Hay una diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es trascendente. Dios es santo, santo, santo. No podemos estar a la altura de Dios. No hay comparación entre Dios y la criatura. Y aquí, hermanos, viene tal vez eh, el entendimiento, ¿verdad? De por qué es un pecado tan horrendo la idolatría. Porque trata de desplazar al único, eterno, infinito, todopoderoso Dios a un lado, a segundo plano. El apóstol Pablo describe la inclinación natural del ser humano caído de buscar hacerse ídolos con lo que le rodea, ¿verdad? Y pretende sacar de la ecuación al creador de todas esas cosas de las cuales el hombre se agarra para alabarlas. Y menciona, por ejemplo, en Romanos 1:23, y cambiaron, hablando del corazón pecador del hombre, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Atentos a lo que Pablo afirma aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Dios es incorruptible. Eso tiene que ver con su inmutabilidad. Dios no cambia, Dios no se corrompe. Hace un momento hablábamos, Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Entonces Dios no cumple años, ¿no? Dios no cumple años. Acá dice también que el hombre es corruptible, ¿no? Pablo dice, se agarra de imagen de hombre corruptible. Las criaturas son corruptibles. Los animales, ¿verdad? Las imágenes de yeso, cualquier cosa que nosotros podamos o querramos compararla con Dios, es corrupción, ¿no? Es corruptible, es algo que no tiene comparación con el Santísimo Dios. Por eso la idolatría es un pecado terrible. Hermanos, nosotros como seres humanos no somos dignos de adoración. Y a lo largo de la historia, incluso tristemente hoy en nuestra generación, en el siglo XXI, se sigue viendo la adoración al hombre, ¿verdad? Cuando estudiamos la historia vemos cómo se adoraban a los faraones y se los consideraba como dioses.
Se ve casi el mismo sentir cuando se estudia la mitología griega, ¿no? Que tenían a hombres como semidioses y se los adoraba y se los veneraba. Pero no ha cambiado mucho la cosa hoy, ¿verdad? Hoy vemos en contextos eclesiales que hay personas que se autoproclaman apóstoles y tristemente llegan al punto de darle pleitesía como adoración, ¿no? Que se inclinan delante de él, que no, él tiene toda la razón, él nunca se equivoca. ¿Será? No que al principio cuando hablábamos de la perfección, ¿verdad? No que ningún ser humano es perfecto. Parece que es ese argumento de no hay perfecto en todo el mundo, solamente lo utilizamos para justificar nuestros pecados, ¿no? Pero ¿cuántas personas van y se olvidan de ese argumento cuando su apóstol está hablando y dice cualquier cosa, ¿no? Adoran al hombre, adoran al hombre, a las criaturas. Hermanos, el ser humano es mutable, cambia. Dios no cambia. El ser humano cambia emocionalmente, cambia físicamente, cambiamos de opinión según las circunstancias, vamos aprendiendo con el pasar del tiempo, envejecemos, nos debilitamos, nos enfermamos, morimos, incluso de muertos nos descomponemos. Somos mutables, hermanos, pero Dios no. ¿Cómo podemos darle gloria al hombre cuando el único digno de adoración es el eterno, santísimo, inmutable Dios, creador del universo? De manera que adorar a las criaturas, sean estas el sol, la luna, la tierra, el universo, no sé si han escuchado hoy, es muy común hablar, ¿no? De las personas, el universo quiso, el universo, ¿no? Ya le dan una personalidad al universo, como que el universo piensa, el universo mueve los hilos, el universo te trajo hacia mí, ¿no? El universo no quiso que yo haga el universo, ¿no? Y le atribuyen al universo, que es una creación de Dios, la gloria o incluso las responsabilidades, ¿no? De que el universo controla el universo, aunque suene contradictorio, ¿no? Hermanos, descaradamente adorar, o muchas personas adoran a las criaturas antes que al Creador. Habacuc entiende todo esto de Dios, que Él es eterno, que Él es santo, santo, santo. Y por eso en ese entendimiento, aún en su tono de queja, Él declara esta gran verdad también. Dice, no moriremos. Y esta es la parte con la que vamos a terminar, hermanos. No moriremos. Punto número 3. Esta frase nos expresa el conocimiento de Habacuc de que Dios es fiel. Dios es fiel. Es interesante cómo Habacuc llega a esta conclusión después de su análisis en su pregunta, ¿verdad? ¿No eres tú desde el principio? Es decir, ¿no eres tú eterno? ¿No eres tú santísimo? No moriremos, ¿no? Hermanos, no importa lo que yo piense de Dios, ¿no? Lo que yo razone de Dios con mi mente finita. Muchas veces pensamos o nos damos una idea de Dios por gustos personales, ¿no? Pero hermanos, no tiene que importar lo que yo pienso de Dios, sino lo que su palabra me dice de Él. Y eso tiene que ser de consuelo para nosotros. No tiene que importar lo que sucede a mi alrededor, aunque me duela, aunque me esté haciendo llorar y clamar como está pasando con Habacuc, si recuerdo que ese Dios que se me revela en la Biblia está al control de todo, incluyendo de la situación que me está agobiando.
El conocimiento de la eternidad y de la santidad de Dios le dieron a Habacuc una percepción correcta de la providencia de Dios para con su pueblo y para con Habacuc en particular. Entonces Habacuc pensaba, si Dios es eterno, si Dios es santo, entonces sus propósitos no pueden ser frustrados por ninguna criatura, porque Dios es Dios y no hay nadie fuera de él. Y por eso, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban, Habacuc podía afirmar su fe y decir, no moriremos. Vienen los babilonios, viene ese ejército extranjero que son súper crueles en su manera de tratar a los enemigos, pero el Dios eterno, el Dios santísimo, está al control de todo. No moriremos. Ahora, pregunta, ¿será que Habacuc estaba hablando de la muerte física? Por supuesto que no. Obviamente, en una guerra, en una invasión, iba a haber muerte, ¿no? Iba a haber muerte. No está hablando de una muerte física. Entonces, obviamente podemos entender este no moriremos en un sentido espiritual, en un sentido de la seguridad que Habacuc tenía de estar en las manos de aquel buen pastor que no suelta a sus ovejas. Aunque es difícil para el profeta entender todo lo que está pasando, él no se inclina hacia su lógica, sino hacia lo que conoce de Dios. No se inclina hacia lo que sus ojos están viendo, sino a lo que Dios dice en su palabra, quién es Él. La Biblia de las Américas comenta, ¿no?, esta frase, no moriremos, y la expresa de la siguiente manera. Dice que la frase no moriremos expresa la confianza por fe de que el Señor cumplirá su compromiso del pacto con su pueblo. Dios iba a cumplir. Dios es fiel. Habacuc sabía que Dios hizo un pacto con su pueblo y Dios no iba a dejar su palabra tirada por el suelo. No, Dios es fiel a su palabra y él hizo un pacto y lo iba a cumplir. Aun cuando los caldeos iban a venir a arrasar con el pueblo, Dios iba a guardar un remanente fiel. Y tal vez muchos fieles iban a caer en esa noche de invasión e iban a pasar directo a la presencia del Dios Santísimo. Pero estaban ahí en las manos seguras del Dios del pacto. Levítico 26:44, Dios habla de las circunstancias de que el pueblo eh, podría romper su pacto con Dios, ¿verdad? El pueblo, de su parte. Y dice el texto, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su pacto. Y la muestra de ello es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo inauguró el nuevo pacto, que es un pacto perfecto, perpetuo, que ninguno de nosotros puede romperlo porque depende de los méritos de Cristo. Así es la palabra de Dios. Firme, fiel. Dios es fiel. Hermanos, aquel que empezó quejándose en este libro en contra de Dios, luego de pasar por la disciplina de su padre junto con su pueblo, Judá termina alabando a Dios, a pesar de las circunstancias. Terminará afirmando en el capítulo 3 que su gozo, que su salvación, que su fortaleza están en Jehová, su Dios. Eso es lo que hace la disciplina en los verdaderos creyentes, hermanos. Cuando Dios nos disciplina,
Tenemos que recordar lo que dice el autor a los Hebreos, que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si Dios te está disciplinando, estimado hermano, es porque Dios te ama. Y Él está trabajando en tu corazón como en el corazón de Habacuc. Y Él quiere que en algún momento de tu vida, a través de esta prueba, de esta dificultad que estás pasando, termines clamando como Habacuc, aunque tu circunstancia no cambie, pero digas, mi fortaleza, mi salvación están en Jehová, mi Dios. Y así terminamos, hermanos, amada iglesia de Cristo. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios fiel no cambia por las circunstancias, no cambia en medio de las tormentas. Aunque todo lo demás se derrumbe a tu alrededor, el Dios trascendente no es como todo lo demás, no es como las criaturas. Él permanece como nuestro refugio firme y seguro. Y si tú estás luchando, así como Habacuc, con las dificultades que te rodean, con las pruebas que te hacen cuestionar tal vez la idea que tú tenías de Dios, que tú te hiciste de Dios, créele a la Biblia. Créele lo que la Biblia te dice de Dios. Ve en contra de tu razonamiento cuando hay esa tensión entre el razonamiento y la fe, ¿verdad? No es que el cristiano no piensa, hermanos, pero muchas veces nosotros tratamos de encontrarle la explicación al milagro, cuando en realidad, hermanos, el milagro es milagro precisamente por eso, porque es algo inexplicable. ¿Cómo se abría el mar rojo en dos para que su pueblo pase y sea liberado de la esclavitud de Egipto? Algunos, como decíamos alguna vez, han tratado de darle alguna explicación y caen en lo absurdo. Es un milagro. ¿Cómo Jonás sobrevivió dentro del pez por 3 días y 3 noches? Es un milagro. ¿Cómo es que Jesucristo resucitó de los muertos si los muertos verdaderamente, bueno, están muertos, ¿no? Es un milagro. Es un milagro. Y tenemos que ir más allá. Y ahí está la fe. Tenemos que creer lo que la Biblia dice, haciendo alusión a lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, eso es lo que es, no lo que nuestra lógica limitada se inventa. Recuerda, así como Habacuc, que Jehová es el eterno Dios, el santísimo Dios, el único perfecto y fiel, y que así como Habacuc, esa verdad te sacuda del sueño espiritual en el que tal vez te encuentras ahora mismo, y la razón por la cual han caído tus brazos y tus rodillas están paralizadas. Que esta verdad de que Dios es Dios, que Él es el gran maestro que no pierde el control del tablero y que siempre sus movidas son perfectas y calculadas y que lo llevan a la victoria, anime, consuele tu corazón ahora mismo que estás desfalleciendo. Que esta verdad te haga un mejor adorador de Dios, no solamente un adorador de 2 horas que pueda durar el culto un domingo por la mañana, sino un adorador en cada momento de tu vida, en el rol que te desempeñes cuando salimos de aquí. Ahí también seguimos adorando a Dios. Que seas un mejor adorador del fiel, eterno y santo Dios. En tu casa, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre. Que seas un mejor adorador en el trabajo, seas jefe o tal vez seas el empleado. Estimado hermano, no reduzcamos nuestra fe a lo temporal. Yo sé que somos seres temporales, medimos las cosas a través del tiempo, cumpleaños, aniversarios, como decíamos hace un momento. Pero hermanos, nuestra fe no tiene que estar medida por el tiempo. Por tanto, nuestra adoración
no es algo que podemos medir con el tiempo. Nosotros tenemos que adorar desde que hemos sido salvos con una percepción ya eterna, hermanos. Tenemos que dar adoración con una percepción eterna. Y si en esta mañana tal vez hay alguien que no conoce a Cristo y estás hoy sin Jesús, déjame decirte que estás sin el Salvador de esa alma que no puede hacer nada por sí misma, de esa alma que tuvo un principio y déjame decirte que tendrá una perpetuidad de castigo. La Biblia enseña que el ser humano que no conoce a Cristo tiene una eternidad de separación eterna, valga la redundancia, de Dios. La segunda muerte. ¿Y por qué necesitas a Cristo? Porque eres pecador. Eres un ser humano pecador. Tus pecados son horrendos e inmensos ante Dios. Como decíamos hace un momento, el Dios santo, santo, santo no habitará, dice el Salmo 5, junto el pecador. Y tú eres pecador si no tienes a Cristo. Pero el poder salvífico de Dios y la misericordia perdonadora de Dios a través de Jesucristo son aún más grandes que tu pecado. Y esa es una gran noticia, que el amor, la misericordia, la voluntad soberana de Dios de salvar al pecador que cree en Él es mayor que tus pecados. Como dice esa alabanza que cantamos en nuestras iglesias, ¿verdad? Su gracia es mayor. Acércate, por tanto, a la cruz del justísimo Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario cargando tus pecados. Acércate a la cruz del autor de la vida. ¿Te acuerdas que hablábamos de la fuente? ¿Quién es la fuente de toda causa? Dios. Hermanos, en aquella cruz estaba muriendo la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, el Hijo eterno de Dios, el creador del universo, la fuente de toda causa. Es sorprendente la sabiduría de Dios, de cómo sin interferir en su naturaleza, en su esencia, el Dios eterno se introdujo al tiempo y nació como un bebé y creció. Y vuelvo a repetir, sin interferir en su naturaleza divina, ¿verdad? En su esencia divina, Él cumplió años como nosotros, el Hijo del Hombre. Y el apóstol Pablo muestra esto como algo que hace ver a Dios como uno que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y así llegó a la cruz. Acércate a Él. Cree en el Cristo crucificado, el cual cargó todos tus pecados para dejarlos clavados ahí en la cruz. Cree en el Cristo que fue crucificado para dar seguridad a los que acuden a Él con fe. Por lo cual clamamos, todos los que ya hemos acudido a Cristo, clamamos, no moriremos, no moriremos. Estamos seguros en las manos de nuestro buen pastor, el cual dice, ¿verdad? En Juan capítulo 10, el buen pastor la sostiene. Aquel que dio su vida por sus ovejas nos sostiene en sus manos y nadie las arrebatará de su mano. Estimado amigo, acércate al buen pastor Jesucristo que hoy te llama por tu nombre. Cree en aquel Cristo crucificado, porque no se quedó en la cruz, sino que resucitó de los muertos para salvar con poder y dar vida, vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y Él no le cierra la puerta a nadie que contrito y humillado va en busca de misericordia a sus pies. Cree en Jesucristo, mi amigo. Cree en Él sin ponerte más excusas. No digas mañana, como alguna vez lo hizo Faraón con el tema de las ranas. No, hoy es el día de salvación, dice el profeta Isaías. No hagas de oídos sordos a su llamado y obedece. Hoy es el día de salvación. Hoy obedece a su voz.
porque Él te dice, ven y sígueme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.